Año. Buenos días a todos, a todos y todas. Vamos a empezar nuestro último webinar de Redexa de este año, de 2023. Es nuestro webinar de número 39 del programa de webinars de Redexa. Es un gusto tener a todos aquí. Las personas están ya llegando para el webinário. Este webinário vai ser sobre as bases de dados de informes de ETS, as bases de dados de Redexa e de Inata. Hicimos 5 webinários este ano, 2 sobre ETS hospitalária, um com o BID sobre umbrales de custo-efetividade, outro com NICE e com Inês de Canadá sobre Real World Evidence, e agora nosso último webinar é com Inata, a rede global de agências de avaliação de tecnologias. Então, é muito importante para nós manter esta cooperação com as instituições de TS e desenvolver mais webinários neste ano e ano próximo. Nosso programa de webinar vai envolver no próximo ano, em 2024, em março, e vamos disseminar em breve o tema do próximo ano. Mi nombre es Vânia Canuto, eu trabalho em OPS com avaliação de tecnologias em saúde e la rede em secretariado de Redexa. En nuestro webinar de hoy vamos a tener la interpretación en 2 canales, además del original en inglés y español. La grabación va a tener la grabación de la sesión, la disponibilidad de la grabación va a estar en la página de Redexa y también en Parro TV en YouTube. Entonces, you're going to have an interpretation available in 2 channels, in English or Spanish, and Spanish. Me gustaría Una interpretación en 2 idiomas. Now I would like to a todos que estão aqui hoje, principalmente os membros de Inata, a Tara, que está aqui conosco e vai fazer uma apresentação, que é Senior Research Fellow in Health Policy, é de secretariado de Inata, a Dr. Juan Antonio Blasco Amaro, que é coordenador da Agência de Andalucía de Espanha, DTS e diretor de Inata, de board de Inata, e co-chair do Database Steering Committee, e também a Siv Vanschmidt, que trabalha em Wikwig, em Alemanha, e também é co-chair de Inata. Por OPS, temos aqui nossos colegas que vão participar, vão fazer a apresentação. A primeira apresentação vai ser feita por Malene Roman, que coordena nosso secretariado de Redexa, e Caroline Bregman, que também trabalha com nós outros em ITS, no Departamento de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias Sanitárias, da Organização Pan-Americana de la Salud. Então, é muito importante este tema para nós, a disseminação das bases de dados, que é uma ferramenta muito útil para os países que querem desenvolver ETS e que podem utilizar as bases de dados, incluso para as evidências científicas e clínicas, que são as mesmas em geral em los países, e adaptando as evidências quando são da parte econômica, utilizando os modelos existentes. Hicimos toda a coordenação deste webinário desde o início do ano, e agora podemos, então, discutir este tema aqui com vocês. Antes de passar para Malene, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a rede, sobre Redexa, para que todos sepam qual é o trabalho que estamos fazendo aqui em OPS. Depois, Malene vai fazer sua apresentação e aí vamos a passar todas as apresentações deste webinário. Então, eu vou compartilhar minha pantalla. Não sei se conseguem ver minha pantalla.
para hablar un poco para ustedes lo que estamos haciendo en Redetsa, la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas. Entonces, Redetsa es una red regional formada por instituciones de TS para desarrollar esta área en América Latina, principalmente. Tem o objetivo de fortalecer e promover o processo de ETS nas Américas, permitindo o intercâmbio de informações. E, principalmente, esse intercâmbio das bases de dados é muito importante, como vocês vão ver hoje. E tem em sua composição vários órgãos da região. E começamos em 2011 com 12 países e agora já temos 21 países da região em nossa rede. E até o momento já hicimos 13 encontros presenciais regionais e um virtual. Então, esta é a conformação de nossa rede de América, das Américas. Temos países de todo o continente. O último que ha ingressado em Redetsa foi Jamaica, e nosso encontro este ano foi em Caribe, em Jamaica. Temos também em Redetsa grupos de trabalho, um grupo de trabalho sobre ETS de dispositivos médicos, que é um tema muito importante, como podemos adaptar a avaliação de tecnologia para estes tipos de tecnologias. Há outro grupo de trabalho que é de adaptação de informes de ETS, que é muito importante para a região, porque não temos aún todo o desenvolvimento de las competências, de las capacidades para ser ETS. Então, adaptar os informes que existem é muito importante, e Brisa, que é nossa base de dados, é muito importante para esse desenvolvimento. Então, é um grupo que está fazendo uma proposta de adaptação de informes para a região. Um grupo de equidade em ETS, outro tema muito importante que estamos trabalhando, e um grupo de Real World Evidence também. Então, a Redetsa tem trabalhado muito com capacitações. Então, em campus virtual de OPS, temos mais de 300 participantes capacitados, temos becas em ETS, avaliações econômicas, que são hechas por nossos membros da rede, brindadas por Rede Aretes, IEX e outras instituições de nossa região. Também já hicimos visitas técnicas aos países para conhecer o trabalho de Brasil, o trabalho de Canadá, o trabalho de Colômbia. Esse intercâmbio é muito importante. Outras atividades que hacemos muito, como já falei, estamos hoje aqui em último de ano, são nossos webinários. Nossos webinários, já chegamos a 650 participantes em um webinário neste ano. São por temas que são decididos pelos membros da rede. Este ano enfocamos muito em las experiências de ETS hospitalária, porque é um tema muito importante para a nossa região. Estamos desenvolvendo um estudo com o Instituto Nacional de Cardiologia em Brasil para desenvolver um modelo para a região. Também trabalhamos este ano com custo-efetividade, Real World Evidence, e agora com bases de dados. Uma outra atividade muito importante que foi muito necessária e é importante para que possamos desenvolver as novas atividades da rede foi o mapeio de los perfis de los países. Então, hicimos uma encuesta entre 2019 e 2022 com os países da região. Temos os perfis de países publicados, de 11 países publicados em nosso sítio de Redetsa. Isso é muito importante para poder planificar as novas atividades e novas capacitações. Quais são as necessidades que temos que melhorar em la região? Então, aí em nosso sítio se pode ter uma mirada mais ampla sobre a situação no perfil dos países na região. Com esta encuesta também conseguimos ver que há muito mais, saímos de 12 para 19 número de países que têm alguma unidade e comissão e agência ou organização de ETS. Ou em 2023, este ano, tivemos muitos avanços na região também.
E o número de países que exigem algum tipo de ETS na toma de decisão também é ampliado muito depois de 2015 até 2022. Sobre nossa base de dados, Malem vai falar sobre EDIA depois. Se iniciou em 2017 e agora, em final de ano, vamos alegar a quase 3.000 informes de ETS disponíveis de los membros de la região. Muitos hitos, os hitos recentes foram muitos, pero aqui temos alguns de eles, não vou passar por todos, claro, pero 2011 foi muito importante para a região. Tuvimos em Brasil o encontro de HTAI em Rio de Janeiro, o primeiro em América Latina. Hubo a criação de Redet nesse encontro, a criação de Conitec, e depois de aí muitas ações, a resolução de OPS em 2012, depois a resolução de OMS em 2014, reforçando a necessidade de utilizar ETS na toma de decisões, muitas ações ao largo destes anos foram feitas em desenvolvimento de ETS na região. Aún temos muitos desafios, muito para trabalhar. En la encuesta, os membros da rede apontaram os principais desafios, como a necessidade da consciência da importância de ETS, a institucionalização de ETS, recursos humanos qualificados, mandatos para as autoridades públicas que trabalham com a ETS, e o apoio político foram desafios que os membros apontaram nesta encuesta. E ações necessárias que temos que fazer, continuar afirmando a necessidade do vínculo de ETS com a toma de decisão, consolidar os marcos institucionais em los países, apoiar os países menos desenvolvidos em la temática, continuar melhorando a capacidade instalada, continuar melhorando a qualidade e estandarização de los informes de ETS com nossa base de dados e nosso apoio metodológico, e aumentar a disponibilidade de dados e informes locais, que é no que estamos falando aqui hoje em nosso webinar. Esta foi nosso encontro em Jamaica este mês, a hora de novembro. Tivemos uma participação muito grande de los países, quase 200 pessoas da região que estivemos juntos para discutir os planos para o próximo ano. Muitas graças a todos. Vou parar aqui de compartilhar e agora passamos a Malem, que vai ser sua apresentação. Muchas gracias, Malem, por todo o trabalho do equipo, na organização do webinar. Ustedes são fundamentais para o desenvolvimento de todo o trabalho. Muchas gracias, Vania. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla. A ver si están viendo mi presentación. Estamos sim. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Malén Holman, como les dijo Vania, también formo parte del secretariado de Redetsa y trabajo en el Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS. Y en estos minutitos vamos a intentar dar a conocer más la Base Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, BRISA, que fue una iniciativa de Redetsa y de OPS. La base se lanzó a finales del 2017 durante la reunión anual de Redetsa que fue celebrada en Panamá. Y BRISA es la primera biblioteca virtual abierta de las Américas de nuestra región que centraliza informes de evaluación de tecnologías sanitarias. En la base de datos BRISA tenemos diferentes tipos de productos de evaluación de tecnologías sanitarias, muchas evaluaciones rápidas, mini HTA, evaluaciones completas también de TS, revisiones sistemáticas y también algunas evaluaciones económicas o de análisis de impacto presupuestario. Los documentos, la gran mayoría, a excepción de alguno que otro, están todos producidos por instituciones miembros de Redetsa. La base de datos BRISA fue desarrollada en colaboración con Vireme. Vireme es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud,
que fue el desarrollador y creador de la Biblioteca Virtual en Salud, BBS, y también de los descriptores DEX, que después vamos a hablar un poquito más. Brisa está alojada justamente en los servidores de la BBS, junto con, por ejemplo, Lilacs o VIX, que también tiene guías de práctica clínica, por ejemplo. En Brisa podemos encontrar documentos en español, en portugués, en francés e en inglés. La mitad, un poquito más de la mitad, están en español, un tercio más o menos en portugués y el resto en francés e inglés. Desde el año pasado tenemos lo que le llamamos nosotros Brisa 2.0, esta nueva versión que tiene un portal con filtros temáticos y la posibilidad de un motor de búsqueda avanzada tipo PubMed, que seguramente están más acostumbrados a utilizar este tipo de buscadores. Ahora les voy a mostrar un videíto de Brisa, que me parece que explica bastante bien el funcionamiento. Y bueno, a ver, espero que lo disfruten y lo puedan escuchar. Los medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias permiten mejorar la salud de las poblaciones y son imprescindibles en la atención de las personas. Pero, de todas las opciones disponibles, ¿cómo sabemos cuáles son las tecnologías que deben ofrecer nuestros sistemas de salud para asegurar que sean efectivas y nos permitan el mejor uso de los recursos? Para responder esta pregunta, los países usan cada vez más la evaluación de tecnologías sanitarias, un proceso multidisciplinario que analiza y compara la efectividad, la seguridad y el costo de las diferentes tecnologías disponibles, las preferencias de las personas y cuestiones legales, sociales y éticas para brindar información a las autoridades de salud a la hora de tomar decisiones. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud y Redetza, la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, crearon Brisa, la base regional de informes de evaluación de tecnologías en salud de las Américas. Brisa es la primera biblioteca virtual abierta de la región que centraliza informes de evaluación de tecnologías sanitarias que de otra manera estarían dispersos o inaccesibles y los pone a disposición de instituciones, autoridades y trabajadores de la salud, tomadores de decisión, investigadores y ciudadanos en general. Brisa permite conocer la experiencia de otros países y evitar la duplicación de esfuerzos. Promueve la incorporación de medicamentos y otras tecnologías sanitarias costo efectivas. Contribuye a su uso apropiado y previene la utilización de insumos de salud que no aportan al bienestar de las personas. Con una colección creciente de informes producidos por los miembros de la Redetza en español, portugués, inglés y francés, Brisa brinda un panorama de la producción de informes de evaluación de tecnologías sanitarias en la región y permite hacer consultas específicas de manera sencilla, cruzando referencias con otras bases como Lilacs y Medline. Descubre Brisa, una herramienta colaborativa que nos ayuda a construir sistemas de salud de calidad, equitativos y sostenibles para las Américas. Ingresa a redetza.org. Bueno, espero que les haya gustado. Sigo con la presentación. La verdad es que Brisa ha sido una iniciativa de Redetza que fue creciendo paulatinamente, al igual que creció la evaluación de tecnologías sanitarias en nuestra región. En este último año, por ejemplo, subimos más de 340 informes de ETS que fueron elaborados en nuestra región, y a la fecha tenemos un total de 2.940 informes de ETS. Ya tenemos casi la totalidad para llegar ahora a finales de diciembre a los 3.000 informes de ETS, que es la meta que nos habíamos propuesto para este año. De los 21 países miembros de Redetza, hay 11 países que participan en Brisa, y de ellos hay 31 instituciones participantes que han colaborado en compartir sus informes de ETS en Brisa. En el caso de que haya alguna institución que nos esté acompañando en este webinario y quiera ser parte de Brisa, solamente tiene que escribir al correo de Redetza y nos ponemos en contacto. Creo que en el chat Caroline y yo ya dejamos los datos de Redetza, así que bueno, nada, los invitamos a ser parte, por supuesto.
Además de haber ido creciendo en cantidad de informes, el crecimiento mayor que hemos visto de la base de datos ha sido en, obviamente, usuarios y páginas visitadas. Como pueden ver en el gráfico, los primeros años, bueno, en el 2018, que fue el primer año que estuvo desde su lanzamiento de Brisa, tuvimos solo 5.000, casi 5.000 usuarios, perdón, páginas visitadas, estos no son usuarios, páginas visitadas, y con el tiempo fuimos creciendo paulatinamente, pero a raíz de la pandemia tuvimos un crecimiento exponencial a partir de mayo del 2020, cuando se lanza en Brisa la sección de COVID, ¿sí? Y vimos realmente un aumento muy grande de usuarios y de páginas visitadas, pero también vimos que esos usuarios eran usuarios que entraban esporádicamente, usuarios nuevos, pero que no volvían generalmente a ingresar a la base de datos. Esto nos muestra que son usuarios que quizás no toman decisiones de cobertura en salud, que no realizan evaluaciones de tecnologías sanitarias, quizás eran profesionales o ciudadanos, ¿no? Que querían conocer un poco más de lo que estaba sucediendo o qué podían saber de ciertas tecnologías que se habló mucho y se utilizaron mucho también en la pandemia. Entonces, más allá de que este crecimiento no se sostuvo totalmente en el tiempo, porque como vemos, a partir del 2020 y 22, perdón, tenemos una caída, y en el 2023, si bien tenemos hasta el día de hoy más de 110.000 páginas visitadas, no es la misma cantidad que la pandemia, pero es un crecimiento sostenido bastante importante. Y también lo positivo que sacamos de esto es que pudimos dar a conocer por medio de Brisa lo que es una evaluación de tecnologías sanitarias, que las personas puedan saber de dónde, cómo se desarrolla un ETS, o por lo menos conozcan algo que existe y que se utiliza para tomar decisiones de coberturas basadas en evidencia. Eso fue bastante positivo también, ¿no? Porque Brisa, generalmente los usuarios recurrentes somos nosotros, todos los que desarrollamos evaluaciones de tecnologías sanitarias o los que toman decisiones de cobertura, pero también está bueno que esté disponible, que sea una base abierta para los ciudadanos, estudiantes, profesionales de salud que no estén involucrados directamente, etc. Respecto a los países de proveniencia de los usuarios en este último año versus cuáles son los países que tienen más cantidad de informes compartidos en Brisa. Con respecto a los países de proveniencia de los usuarios, Brasil lleva por lejos el primer lugar. Sabemos el gran desarrollo de la evaluación de tecnologías en el país. Después México, Perú, Argentina. En quinto lugar está España, un país de fuera de nuestra región. Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Estados Unidos. Por ejemplo, Venezuela no es parte de Redetza, pero así todo también es usuario. La verdad que al ser una biblioteca abierta nos da la posibilidad, ¿no?, de compartirlos con el que tenga interés, y vemos que realmente es una herramienta útil y que se utiliza. Respecto a la cantidad de informes en Brisa va de acuerdo al país de procedencia. En primer lugar está Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Canadá, Chile y Uruguay. Esos son los países con mayor cantidad de informes en Brisa, y en cierta medida también se corresponden con los usuarios con los países de proveniencia de los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos en Brisa? Bueno, trabajar colaborativamente con los miembros para mantener actualizada y en crecimiento continuo a Brisa. Esto es, para todos los que ya vienen compartiendo sus informes, seguir trabajando en conjunto para que lo sigan haciendo y que sea de manera continua. Captar nuevos contribuyentes a Brisa, tanto de los miembros de Redetza como colaboradores externos. Respecto a los miembros de Redetza, hay algunos miembros que están elaborando sus primeros informes de ETS y tienen muchas ganas también de compartirlos, así que estamos trabajando con ellos. Y por el otro lado también hay miembros de Redetza que hace varios años que elaboran informes de ETS, pero que por una cuestión de confidencialidad no logran con sus ministerios poder compartir los informes. También estamos trabajando en eso con los ministerios, como punto clave para la evaluación de tecnologías sanitarias, la transparencia. Así que, bueno, eso también es un trabajo en conjunto. Y con colaboradores externos, como la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Española, REDETS,
que trabajamos en otras iniciativas. Una de las otras iniciativas que tenemos es agregar también sus informes en Brisa. La idea es trabajar con colaboradores externos, que ya tenemos planes de trabajo en conjunto, para también tener la posibilidad de que compartan sus informes en Brisa. Una tarea más que quizás uno la pasa por alto, pero el mantenimiento y el mejoramiento continuo de la base de datos, siempre como cualquier base de datos tiene errores, hay que corregir, hay que estar en continuo revisación de los documentos, de la información, de los filtros, de que funcione, de que no se caigan los servidores, etcétera, etcétera. Y también estamos trabajando en un relanzamiento de Brisa por categorías, como les había comentado, por especialidad médica, por función de la tecnología, por tipo de tecnología, para que también podamos revisar los informes de ETS de acuerdo a estas categorías. Me parece que esa era la última, sí. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, ese es mi correo. Igual en un ratito, después de que Innata dé sus presentaciones, vamos a revisar la base de datos y hacer alguna búsqueda para que sea algo más práctico también. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Juan Antonio Blasco, de Innata. Y bueno, muy agradecida también por poder hacer este webinario en conjunto con Innata. Un segundo. Perfecto, ya tenemos la presentación. Buenos días, buenas tardes, en función de vuestra ubicación. Para nosotros, para Innata, es un placer colaborar en esta iniciativa, en este webinar. Y en esta parte de las presentaciones vamos a introducir de forma global qué es Innata y cómo funciona. Y después dar algunos datos específicos, que lo hará Tara, como ha comentado antes Vania. Y finalmente, de forma práctica, será Siv Waffen-Schmidt la que, como co-chair de la database y experta en este campo, comentará funcionalidades de la base de datos. La red Innata es una red internacional de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Ahora cumple ya 30 años en este año y lo estamos celebrando, y tenemos un total de miembros, de 55 miembros, agencias de 34 países. Nuestros miembros, fundamentalmente, la mayoría son de Europa Occidental, pero también tenemos miembros de América, de Latinoamérica y de Canadá y Estados Unidos, y de Asia. Hay otras zonas que contribuyen con menor número de agencias, pero también son relevantes. Por ejemplo, de Australia, y recientemente se ha incorporado una agencia de Nueva Zelanda. Tenemos menos participantes de África, pero en total es un buen número. Son 55 agencias, que da idea de cómo está este campo a nivel global, ¿no? A nivel de evaluación de tecnologías sanitarias. Los miembros de Innata son agencias que tienen en común que todas elaboran evaluaciones de tecnologías en el sistema sanitario. Y estas evaluaciones sirven como soporte para la toma de decisiones a nivel regional o global, tanto de los gobiernos como de otros decisores sanitarios. Pero siempre, a la hora sobre todo de remarcar los requisitos para pertenecer a la organización, necesitamos constatar que efectivamente trabajan para los gobiernos, ya sean nacionales o regionales. Son realmente non-profit organizations y son públicas en general, son de naturaleza pública,
y al menos pedimos que el 50% de la financiación provenga de fondos públicos. En esta imagen podéis ver, creo que es de Colonia, en Alemania, la reunión que tuvimos, el Congress Meeting de nuestra organización, y donde están representados fundamentalmente los directores de las agencias. ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos distintos aspectos que intentamos cubrir, liderar y ser expertos en tratar de incrementar el impacto de las evaluaciones a nivel global, pero también de forma particular en algunas áreas concretas, ¿no?, de la toma de decisiones. Tratamos de compartir el conocimiento y la formación entre nuestros propios miembros, ¿no? Y tratamos de que la elaboración de los informes y las tareas en las que participamos desde la perspectiva de HTA, pues siempre cumpla la mejor práctica posible, ¿no? Nosotros representamos una visión, una perspectiva de las agencias públicas, que son miembros, sobre todo de materias de tipo estratégico y también de políticas sanitarias. Siempre de forma global, pero también para cada uno de los miembros en su área de trabajo, ¿no?, en su país correspondiente. Como es lógico, tenemos memorándum suscritos con diferentes partners o organizaciones de interés, como Redetsa, en este caso, con quien hemos colaborado en la elaboración de este webinar. En general, con la Organización Mundial de la Salud, también tenemos suscrito un Memorandum of Understanding, y con la organización científica HTAI, ¿no?, el Technology Assessment International. También, en particular, con HTA Asia Link tenemos suscrito un memorándum, y con la organización que es responsable básicamente enfocada a el tema de guías de práctica clínica, ¿no?, Guideline International Network. También con la organización que se encarga de la identificación y el desarrollo de respuestas rápidas o de informes rápidos sobre nuevas tecnologías y tecnologías emergentes. International Health Tech Scan, que antes era conocido como Euroscan, ¿no? También disponíamos de un Memorandum of Understanding firmado con EUNETA. Lo que ocurre es que EUNETA, en su periodo de desarrollo, en 2021, terminó su actividad. Ahora continúa dentro de la Comisión Europea la iniciativa, y de hecho se ha formalizado una regulación, un HTA Regulation, que empieza a funcionar en 2025. Ahora estamos en la preparatory phase, estamos organizando 4 grupos, uno dedicado a los Joint Clinical Assessment, otro a los Joint Scientific Consultations, otro a la identificación de tecnologías nuevas y tecnologías emergentes, y un último grupo encargado de la identificación y el desarrollo de metodologías que vamos a emplear todos a la hora de elaborar estos informes conjuntos en Europa a partir de 2025. En paralelo, contamos, para dar soporte y, digamos, ayuda a la Comisión Europea, contamos con un grupo de agencias, de jefes de agencias en Europa, ¿no?, de la cual formo parte, y que de alguna manera revisa los temas cruciales en el desarrollo, en la aplicación, en la implementación de esta regulación para Europa. Tenemos diferentes tipos de actividades, una enfocada en nuestros propios miembros, como es la celebración de un congreso anual, que suele coincidir también con el de la organización, la Sociedad Científica, la HTAI, y que el año que viene aprovecho para decir que será en Sevilla, donde yo estoy ubicado. Disponemos también para los miembros de un listserv que básicamente consiste en compartir inquietudes y requests a otros miembros para que de forma rápida respondan sobre temas candentes que para algunos miembros pueden ser importantes. Y así la realidad es que se consigue un grado de colaboración interna entre los miembros muy elevado. También disponemos de learning groups
específicos para el tema de los pacientes, para el tema del real world evidence y para recientemente para el tema de environmental sustainability, ¿no? Y estos grupos son muy interesantes porque funcionan también para compartir entre los miembros información sobre cómo están trabajando precisamente en estos temas, cómo están abordando estos desafíos que son comunes a todas las agencias, tanto en Europa como a nivel global, ¿no? Y para la comunidad también desarrollamos cierto tipo de actividades. Por ejemplo, hemos colaborado desde INNATA en la creación de una nueva definición de HTA y hemos desarrollado un glosario con términos sobre precisamente HTA específicos, ¿no? Que son accesibles a través de la web. Y también, obviamente, participamos en actividades como esta con miembros o con stakeholders con los que ya hemos firmado algún Memorandum of Understanding. Esto es de forma visual, los directores que forman parte del board de directores de INNATA, nuestro chair, que es Alrik Ruder, de Alemania, Luciana Balini, que es vice-chair de Italia, Jenny Berg, de Suecia, Susan McGurn, de Canadá, Irena Gusina, de Francia, y Rosa María Vivanco y yo mismo, de España. ¿Cuáles son los recursos los recursos que tenemos en marcha? Hoy por hoy, pues, que es el tópico de hoy, tenemos la base de datos. Una base de datos que tiene registros de más de 20.000 informes, ¿no? Tenemos un glosario puesto en marcha en distintas lenguas, en inglés, francés, español, alemán, portugués e incluso en ruso. Y luego estamos elaborando una serie de position statements, de declaraciones sobre cómo incorporar los pacientes o la perspectiva de los pacientes en nuestros informes, que es algo común, sobre tecnologías nuevas y emergentes, disruptivas, o sobre otros aspectos que consideramos relevantes. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, también en algún statement futuro que saldrá publicado sobre real world evidence. También estamos trabajando sobre recursos relacionados con el impacto de los informes de HTA y tenemos un premio desarrollado para abordar este tema que solemos compartir en cada congreso con el resto de miembros para que expongan sus historias de impacto, ¿no? Y solemos elegir como incentivo, como motivación a alguno de ellos para recibir este premio. Tipos de productos que incluimos, pues obviamente están los informes completos, los HTA reports, pero también están incluidos revisiones rápidas y mini HTA, que fundamentalmente se elaboran a nivel sobre todo de centros sanitarios o pequeñas agencias, ¿no? También disponemos de un checklist que permite el aseguramiento de la calidad de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias en diferentes lenguas, inglés, español, francés e italiano. Finalmente, pues deciros que la web, que probablemente ya conocéis, es innata.org y que cualquier cuestión que tengáis respecto a la posibilidad de llegar a ser miembro de INNATA, pues podéis consultarlo a nuestra manager, a Tara Schuller, que a continuación pues expondrá una visión global, un overview de la base de datos. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Juan Antonio. And I think it's my turn now, so I will just continue on with my slides. I'll switch to Muchas English. gracias, Juan Antonio. Paso al inglés ahora para aquellos que no hablamos español, pueden escuchar bien inglés. Parte de mi presentación hablará de la base de datos internacional de la INAHTA. Hasta el 2018, la base de datos era producida por el Centro
de revisiones y difusión en el Reino Unido. Recordarán ustedes aquella base de datos. Hay una imagen que aparece aquí con los colores en verde y hay una larga historia entre el CRD y el INATA. De hecho, los orígenes de la base de datos del CRD vienen los informes del CRD, o sea que hay una conexión de larga data entre el CRD e INATA. En el 2019, el CRD le pidió a INATA que prosiguiera con la producción de la base de datos. Hubo algunos cambios en el Reino Unido en las estructuras de financiación. Happened, so maybe they were kind Cuando of se dio el Brexit y nos retiramos de algunas actividades internacionales. No sé si eso fue mera especulación. De cualquier manera, recurrieron a INATA cuando tuvieron algunas dificultades de financiación con la producción. INATA pudo asumir la producción y la base de datos la comenzamos desde Foja Cero y tenemos una nueva plataforma que ven ustedes aquí ya del lado derecho de la pantalla. Muy bien. La base internacional de HTA es diferente de la BRISA. Esta base HTA es una base de datos bibliográfica. Tiene enlaces con los sitios de la agencia. Tenemos PDF directamente cargados, pero como ven el ejemplo a la derecha, que viene de nuestros colegas en Suecia, me parece, pero ustedes pueden obtener el vínculo directamente y tener así el informe. Para la gobernanza y operación, el director ejecutivo tiene la posibilidad de controlar la plataforma y cualquier problema o situación que se pudiera presentar. Y el comité de dirección de la base de datos, tenemos a Juan Antonio entre nosotros, que encabezan este comité de dirección y que son responsables por el funcionamiento de la base de datos y cualquier cambio o aspectos de investigación y quienes ayudan con las decisiones cotidianas y el funcionamiento de dicha base de datos. Algunos datos estadísticos, pues, como se dijo en los anteriores, más de 20,000 registros en la base de datos que se remontan a 1998, o sea que hay una prolongada historia. Algunos de los informes más antiguos ya están pasados, pero utilizamos esa base de datos ya que nos da información histórica y un contexto para la evolución de algunos de los temas. Hay algunos informes anteriores que van mucho tiempo atrás y verán ustedes que tenemos una amplia gama de contribuyentes, 123 órganos del HTA que contribuyen a la base de datos en la actualidad. 48 de estos son miembros de INATA, unos 25,000 visitantes año con año que utilizan esta base de datos. Algunos de los principales países que son usuarios de la base son de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la India, Australia, Alemania, España, la China, Italia y Bélgica. Pero también hay algunos países de ingresos bajos o medios, por ejemplo, Nigeria, Rumania, Ecuador y Etiopía. Aquí mi última lámina, y de ahí pasaríamos al aspecto más divertido de cómo funcionan estas bases de datos. Pero quería dejarles un mensaje semejante al de nuestros colegas de Brisa. Bienvenidos a contribuir. Si ustedes son de una agencia, de cualquier órgano de HTA que produzca este tipo de informes HTA, los pueden incluir y les alentamos a que así lo hagan para que sea esta base más completa. No tienen que ser miembros de INATA necesariamente. Tenemos un Microsoft CSV que pueden utilizar para cargar la información y poner varios de estos registros incluidos simultáneamente. Pueden ir uno por uno si el número es pequeño. Los contribuyentes pueden incluir informes ya editados, otra innovación de INATA en cuanto a los usuarios de la base de datos cuando esto se reconstruyó en 2019. Resulta que cuando ustedes añaden estos registros como contribuyente, una vez que está en la base de datos, antes de para lograr cualquier cambio, si había un cambio en el correo electrónico, alguna otra información que quisieran agregar al informe. Todo esto tenía que pasar por mí misma o por algún otro administrador. Era como un cuello de botella que presentaba retrasos y problemas. Además, ahora cuando ustedes incluyen la información de su agencia, pueden editarlos. No los pueden eliminar, pero sí pueden efectuar cambios si se trata de cosas menores.
lo cual facilitó su utilización y el manejo de los registros en la base de datos. Tenemos un administrador de contenido que es el Lian, quien revisa los registros verificando que no hay errores, los links, los enlaces, los términos y condiciones para que haya congruencia en cómo se aplican estos. Hasta ahí mis comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la base de datos en general o si les interesa convertirse en contribuyentes, siéntanse en plena libertad de entrar en contacto con nosotros. Ahí viene mi correo electrónico, que es de la INATA, y con mucho gusto responderemos a cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. Ahora pasamos con Malén. Hasta ahí mis comentarios y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sara. Soy Caroline. Doy apoyo al equipo a nivel del secretariado de la OPS. Agradezco a los 3 presentadores. Es muy interesante conocer sobre esas bases de datos y las redes y los aspectos comunes que existen entre ellas. Malen nos va a mostrar los aspectos prácticos de cómo utilizar estas bases de datos, pero antes de eso, queríamos recordar a ustedes que pueden incluir sus preguntas en cualquiera de los iconos que aparecen en la parte baja de la pantalla. Siéntanse en plena libertad de colocar ahí cualquier consulta que deseen hacer. Como comentaba Caroline, ahora vamos a ver algunos aspectos más prácticos. Un segundo. Oh. Y abrí la presentación errónea, disculpen. Esta es. Había abierto la anterior. Bueno, vamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo utilizar la base de datos de informes de evaluación de tecnologías de Redetza, Brisa. ¿Sí? Algunas generalidades y opciones de búsqueda. Se puede realizar una búsqueda simple con la palabra o enfermedad o tecnología que estemos buscando, o una búsqueda avanzada, según prefiramos. Se pueden realizar varios tipos de búsqueda, utilizar distintos criterios de búsqueda y diferentes filtros. Ahora lo vamos a ver directamente en la página. También podemos realizarlo por medio de los términos DEX. Saben que los términos DEX son los descriptores en salud, que fueron esta terminología desarrollada por Vireme, que lo que hace es ampliar un poquito los términos MESH y sobre todo traducirlos, los términos MESH de inglés al español, al portugués y también recientemente al francés. Bueno, en la búsqueda podemos utilizar operadores booleanos como AND, OR, NOT, que ya conocemos. Cuando vemos un informe de evaluación de tecnologías sanitarias, enseguida también nos muestra algunos títulos similares en LILACS y en Medline, de interés también que podrían ser, y podemos acceder también a esos artículos. Respecto al acceso a los informes, tenemos acceso a los informes completos, ¿sí? A los archivos los informes que están publicados en Brisa son informes que podemos acceder completamente al informe total. Bueno, y también Brisa está adaptada para poder utilizarla en teléfonos celulares móviles. Así es como se ve hoy la base de datos. Vamos a intentar directamente mejor verlo en la página web. Esta es la página de Redetza, ¿sí? Podemos ingresar desde aquí a Brisa o podemos directamente ingresar a la página de Brisa. Esta cuenta un poco la historia y podemos acceder por aquí, ¿sí? También acá está el video que vimos antes, si lo quieren volver a ver. Y si no, también directamente desde Brisa podemos acceder a Brisa y también podemos acceder. Bueno, este es el portal de Brisa. Es muy sencillo de navegar. Bueno, como decíamos, Brisa fue desarrollada por la Biblioteca Virtual en Salud, BBS, de Vireme. Y bueno, aprovecho para agradecer muy especialmente el apoyo de Vireme y en especial a Marcos Mori.
Podemos buscar también localizar los descriptores por asunto, que son los DEX. Podemos hacer una búsqueda avanzada, ¿sí? Eligiendo desde qué parte queremos filtrar, ponemos lo que necesitemos, el tipo de operador booleano que necesitemos. Otra opción, que es lo que generalmente también utilizamos en búsquedas rápidas, es poner algo, por ejemplo, bueno, yo acá había buscado atrofia muscular espinal. Entonces, automáticamente nos salen 17 registros. Como vieron, nuestra base de datos, claro, es una base de datos de la región, que no tenemos tanto desarrollo y tanta historia, quizás no como Europa y como Innata. Solamente hay casi 3.000 informes de evaluación de tecnologías sanitarias, pero bueno, tenemos acceso al 100% de los informes completos de estos informes. Eso quería mostrarles, ¿no? Que acá están la cantidad que tenemos. Podemos realizar filtros por los temas principales, por la institución, por las diferentes instituciones, por los idiomas, español, portugués, francés, inglés, por el año de publicación, por el país de origen. Bueno, filtrar por años de publicación. En el medio encontramos los resultados de nuestra búsqueda. Bueno, habíamos buscado atrofia muscular espinal, que habían 17 resultados, me parece, sí. Tenemos los 17 resultados listados y podemos, por ejemplo, si queremos directamente en esta vista ver los resúmenes, podemos ver los resúmenes directamente. Acá explicarles que la base de datos está en portugués, español e inglés, la plataforma, ¿sí? Pero después, bueno, los títulos siempre están en el idioma original, en inglés, español, en 2 idiomas, pero los resúmenes están en el idioma original. Por suerte hoy tenemos muy buenos traductores y la inteligencia artificial colabora mucho para poder leer en diferentes idiomas si no conocemos el idioma, ¿no? Y acá en asuntos son los descriptores, ¿sí? Los descriptores de este informe. Acá, por ejemplo, bueno, sacamos el detalle y los vemos más cortitos la información. Podemos enviar este resultado por correo, a nuestro correo, o enviárselo a un compañero, o la página, o las referencias que seleccionemos, o todas las referencias, en este caso son las 17, ¿no? Acá podríamos seleccionar 2, por ejemplo, y solo enviarnos esa. También podemos exportar en diferentes formatos, RIS, SVC, CITA, lo mismo, la página, las seleccionadas, que en este caso fueron 2, o las 17 de la búsqueda que hicimos. Podemos también imprimirlo, compartirlo, diferentes formatos. Acá va a quedar registrado el detalle de la búsqueda. También si tenemos una búsqueda anterior, podemos copiar y pegar aquí y buscar también. Bueno, podríamos, por ejemplo, no sé, podemos hacer acá una búsqueda agregando un medicamento. Ahí yo había agregado Nusinersen, por ejemplo, y volvemos a buscar y tenemos una búsqueda de 11 informes, quizás más acotada a lo que estamos buscando. Ahí, por ejemplo, vemos que Brasil, el CONITEC, tiene un informe de monitoreo de horizonte tecnológico, que también tenemos algunos en Brisa, algunos otros informes de Brasil, también de CONITEC, de la CONETEC de Argentina, también había alguno de ANMAT, me parece que había visto, del IETS de Colombia, ¿sí? Del Centro Colaborador de la Universidad CCCATES de Brasil. Y por ejemplo, bueno, si quisiéramos ingresar alguno, no sé, por ejemplo el de CONITEC, ingresamos al informe y tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos todos los datos del informe, cuándo se publicó, el objetivo, el resumen, ¿sí? Los descriptores. Aquí abajo tenemos unos similares, ¿no ven? Que podemos ver, esto es un filtro automático, ¿no? Que hace una búsqueda automática en Medline y en Lilacs, que hace Brisa, para mostrarnos cosas similares, ¿sí? Que nos pueden llegar a interesar del mismo tema. Y si queremos acceder al texto completo, que probablemente es una de las cosas que más nos interesen, le cliqueamos aquí a la derecha, texto completo, y baja el texto completo. Ahí, y lo podemos descargar, ¿sí? De la misma manera podemos bajar otro informe, por ejemplo, busquemos uno acá de CONETEC, de Argentina, cliqueamos también, ¿sí?
y buscamos también, ¿no?, todos los datos, el resumen, los descriptores y de la misma manera también algunos similares. Y lo mismo, cliqueamos el texto completo y nos lleva al informe que podemos descargarlo o verlo directamente, ¿sí? Me parece que con eso es todo. No sé si había alguna otra... No, esto era por si no funcionaba, pero por suerte funcionó muy bien. Cualquier pregunta sobre Brisa, por supuesto, estamos para responder y bueno, muchas gracias por el espacio. So I think it's my turn. Creo que ahora me toca con la próxima presentación. Department. Oh, I'm hearing my translation. I'm going to have to. I hear my own. I hear my own translation. That's really disturbing. I don't know how I could change that now. If you could enter the main floor. Yes. Can you hear me? Yes. Yes, you ¿Todos can. me escuchan? Muy bien. Soy Stefan Schmidt, soy jefe del Departamento de Gestión de la Información en IQWiC, la agencia alemana de HDA. Voy a explicar cómo usar la base de datos de INATA HDA database. So at the beginning, I would like to show you. Al inicio, quisiera presentarles las principales opciones de consultas y búsquedas. Es disponible de forma gratuita. No obstante eso, hay que registrarse, se recomienda, para poder salvar, revisar y bajar las historias de consultas. Tenemos dos categorías, la búsqueda sencilla y una búsqueda más avanzada. Voy a poner algunos ejemplos. No hay variaciones con respecto a búsquedas semánticas. Todas las variaciones y sinónimos tienen que cubrirse en esta secuencia de búsqueda. Pueden, por ejemplo, también hacer consultas de términos mesh y los operadores booleanos, sí o no. Y aquí tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, realizan búsquedas sistemáticas en Medline a la izquierda, cuando se hace una búsqueda en Medline, hay que hacer la búsqueda sencilla. Ahora también se puede, por ejemplo, buscar sinónimos, como por ejemplo, en este caso, con los dispositivos pueden utilizar palabras y tienen que utilizar palabras sencillas en estas búsquedas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos opciones con respecto a Mesh. Tenemos las dos opciones, a la izquierda y a la derecha. Uno puede pasar al explorador Mesh y poner el término y elegir cuál es el término que quiere añadir a la búsqueda en Mesh. Este es un ejemplo de cómo utilizar o realizar una búsqueda de términos libres. Aquí ponemos en el campo todo y luego buscamos bajo dispositivos intrauterinos en este caso. Aquí tenemos también un historial de las búsquedas. Esto es un apoyo que ayuda mucho. Con búsquedas sistemáticas, uno puede ejecutar, por ejemplo, varias líneas de términos mesh, términos de texto libre, combinar las diferentes líneas de búsquedas con un concepto de búsqueda bajo todo, o si quiere combinar varias o dos líneas de búsquedas, utilizando o también y. Aquí tenemos
una búsqueda muy sencilla, una búsqueda de dispositivos intrauterinos, y en el historial de las búsquedas tenemos 19 visitas o consultas. Cuando se combinan las 3 líneas de búsquedas, 1, 2, 3, 4, se hace clic con las 19 consultas y pueden ver aquí los resultados. Y aquí es como las entradas se despliegan individualmente. Uno puede guardar lo que se ha seleccionado en el historial de búsquedas o consultas. Uno puede guardar el historial y así uno puede hacer clic o utilizar el mismo recurso la próxima vez que se hace una consulta en la base de datos. También se puede exportar las referencias. Hay 2 opciones con respecto a la exportación de referencias, y al final de esta breve presentación quiero hablar sobre cómo nosotros, los especialistas de información, cuando realizamos una revisión sistemática, cuando utilizamos las bases de datos HST. Por ejemplo, al inicio de cada proyecto estamos realizando búsquedas preliminares y estamos tratando de identificar evaluaciones sistemáticas, informes que ya se han realizado. Y la base de datos de evaluaciones de tecnología de salud es una de las principales fuentes que estamos consultando. También estamos consultando diferentes agencias y estudios. Y también si estamos realizando revisiones sistemáticas en esta base de datos, según nuestra experiencia, cuando están realizando, por ejemplo, evaluaciones económicas de salud, hay que también consultar esta base de datos. Hay muchas opciones adicionales sobre cómo consultar y revisar la base de datos, pero estas son las experiencias que hemos tenido y espero que encuentren los datos como vamos nosotros en estas bases de datos. Thank you very much, Sue. I think Muchas gracias. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Wiz, y espero que esto servirá de utilidad para nuestros miembros. Nos quedan unos 20 minutos para recibir preguntas de la audiencia. ¿Quieren encender las cámaras los oradores? Sif, Malan, Tara, Vania. Perfecto. Una de las primeras preguntas que recibimos tenía que ver con, y voy a hacer esta pregunta a Ina también. La primera pregunta tiene que ver con los criterios de publicación de informes de tecnología, de evaluaciones de tecnología sanitaria. ¿Cuáles son los criterios? Sí, por supuesto. No necesitamos, o sea, por el momento no hay requisitos técnicos o de calidad de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias. De hecho, desde el Secretariado de Redetza no realizamos una evaluación de la calidad de los informes de ETS que publicamos en Brisa, ¿sí? Por el momento, la gran mayoría de los informes de ETS o productos relacionados, ¿no?, con evaluación de tecnologías sanitarias, como hablábamos, que podía ser monitoreo de horizonte tecnológico, minis HTA, evaluaciones económicas, evaluaciones completas, son de miembros de Redetza. Pero estamos evaluando de abrir un poco, ¿no?, el espacio de Brisa a otros colaboradores, así que en caso de querer participar, por supuesto, nos pueden enviar un mail a Redetza y conversamos. Pero lo único que generalmente necesitamos es el listado de
de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, acceder a los documentos, bueno, los autores, por supuesto, y después Vireme con su bibliotecaria, que es la encargada de subir los informes a Brisa, es la persona que, digamos, organiza la información, pone los términos DEX, ¿sí? En la base de datos y las etiquetas para poder después que se realicen las búsquedas. Pero de parte del contribuidor solamente necesitamos que comparta los documentos y que estemos de acuerdo en compartirlos, claro. Thank you, Malen. And I don't know, Gracias. Tara, from the INATA side, I think you Y del also lado de INATA, había mencionado que no solo abarca a los miembros de INATA, sino cuáles son los criterios, sea en el caso de los miembros INATA y los que no son de INATA, con respecto a los informes de ETSA. Yo puedo entrar y si Juan Antonio quiere agregar algo al respecto, perfecto. Esto se comentó en el comité ejecutivo de ETSA, pero la base de datos internacional no tiene criterios estrictos de inclusión debido a los informes que son preparados. Sería una lista exhaustiva para tratar de que esto sea así completo. La manera que controlamos los tipos de informes presentes, primero con respecto a los que contribuyen, tienen que, con la Secretaría, registrarse como contribuyente. Sabemos quiénes son los que generan estos datos. Ya tenemos una idea de si son miembros, no son miembros. Y también no hay una evaluación crítica de los informes de ETS. No revisamos si es un ETS. Hay confianza de que si es una entidad que genera una entidad permanente, que lo que están generando es valioso. Si algo que no parece ser una ETS se puede identificar y el comité ejecutivo o directivo puede abordar esto y conversar sobre el mismo. Así es como lo vemos, porque tenemos una amplia gama de agencias y de informes que se generan. También quiero mencionar que hay dos tipos de informes en la base de datos. Tenemos los informes completos ETS, pero también proyectos en curso, que es interesante. Esta es otra de las diferencias con Brisa. Tenemos una agencia puede incorporar un proyecto, un registro en curso o que se está planificando. Así las agencias pueden ver qué es lo que se está llevando a cabo con otras agencias. Así que tenemos las dos categorías de registros en la base de datos. No sé si Siv o Juan Antonio quieren agregar algo al respecto. Efectivamente, es una base de datos abierta y no tenemos requisitos específicos para incorporar informes. Lo que tampoco hacemos es, como ha dicho Tara, evaluar la calidad de estos informes antes de incluirlos en la base de datos. Eso significa que el usuario es el responsable final de aplicar esta evaluación, este critical appraisal de la calidad del informe y de si su contenido pues, le es realmente útil. De hecho, quiero recordar que hace quizá un par de años incluimos una nota técnica, un disclaimer, precisamente porque INATA no se hace responsable del contenido de esos informes en absoluto, ¿no? Simplemente es una base de datos que recoge la producción de otros miembros o de otras agencias de evaluación de tecnologías. Great, thank you very much, Juan and Tara, for this answer. Another question that came in is, Muchas gracias. Y otra pregunta. El trabajo, uno de los asistentes quería saber si habría posibilidad de un esfuerzo conjunto con INATA y miembros de la red. Sí, claro. Quizás puedo hablar por todos, pero sería también muy bueno escuchar a INATA, pero esta es quizás una idea o algo que también en el momento de organizar en conjunto, cuando nos juntamos con INATA a conversar sobre este webinario,
fue algo que no sé si discutimos, pero que empezamos a conversar también, ¿no? Como, bueno, si el propósito, ¿no? de Brisa y de la base de INATA es no duplicar esfuerzos, quizás en el futuro se puede pensar en una sola base de datos de reportes. Sería una posibilidad con muchísimo esfuerzo, pero bueno, al momento también es cierto que la mayoría de los contribuyentes contribuidores de ambas bases de datos no son los mismos, pero, o sea que no es que estamos duplicando casi información, pero sí sería un proyecto colaborativo muy grande y muy importante seguramente. Thank you, Marlene. Aminata, is there anything you want to add? ¿Algo más que quisieran agregar? To talk to you about that. A mí me encantaría hablar más sobre este tema. Desde mi perspectiva, como especialista en la información, a mí me encantaría colaborar entre las dos entidades. Sería fabuloso. También veo que otros temas que no hemos abordado con dos organizaciones, cuando hablamos de la posibilidad de colaboración, de esfuerzos, tarda tiempo, pero también tiene sentido. Por ejemplo, Alemania es un país pequeño en comparación con los países hispanoparlantes en el mundo. Por lo tanto, creo que tiene sentido que haya una base de datos para la comunidad hispanoparlante. Si eso existiera en Alemania, yo estaría buscando informes siempre al principio en alemán, antes de empezar a buscar en otros idiomas. Pero yo estoy muy dispuesta a conversar sobre una futura colaboración, pero no estoy en la secretaría, así que Tara tendrá que decir algo al respecto. No es la secretaría, es el consejo, el directorio. Gracias. Juan, ¿quiere añadir algo al respecto? Totalmente de acuerdo con lo que comenta Sid, ¿no? Esto es algo futurible y deseable, pero también de momento lo ideal es mantener dos grandes bases de datos que den servicio a todos y de una forma operativa y abierta, ¿no? Luego habría probablemente cara al futuro aspectos más técnicos que habría que llevar a cabo para poder compartir esta información en la base de datos de Vireme, de Brisa o en la de INATA, ¿no? Y son aspectos técnicos que sin duda con el tiempo se podrán también contemplar, ¿no? Si se quiere realmente unificar todo. Pero realmente la lengua es una dificultad hoy por hoy, ¿eh? Para facilitar el abordaje de los registros y tal, ¿no? Aunque con la inteligencia artificial y la tecnología que tenemos hoy en día, pues se podrá superar esas barreras, sin duda. And I can just add one comment. I'm just looking at Quiero Rebecca's agregar también otro comentario. Estuve mirando el comentario de Rebeca. Desde nuestra perspectiva y en la Secretaría estamos conscientes de lo que estamos pidiendo a los miembros y tienen muchas tareas, ya además de todas las tareas que tienen en sus cargos, desde la perspectiva de los contribuyentes, tiene sentido tener un solo espacio donde pueden subir los registros y no tener que contar con y tener una sola base de datos. Pero hay desafíos en términos de tiempo y también desafíos técnicos, pero queremos ser lo más eficiente para los miembros y los contribuyentes. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una pregunta sobre dispositivos médicos. Si tenemos experiencia con respecto a las metodologías y dispositivos médicos. Y de Brisa y de INATA tenemos informes sobre evaluaciones de dispositivos técnicos, dispositivos médicos. Creo que sí, ¿verdad, Madeleine? Exactamente, sí. Tenemos informes de evaluación de tecnologías sanitarias de
diferentes tipos de tecnologías. Hay que reconocer que los que más tenemos son sobre medicamentos, también vacunas, principalmente porque lo que más se desarrolló en la región al momento, pero cada vez estamos ampliando un poquito más ese desarrollo, es la evaluación de tecnologías en medicamentos, pero también hay de dispositivos médicos, sí que hay. En el buscador por categorías hay una que dice tipo de tecnologías, que en breve va a estar disponible también ese tipo de búsqueda por categorías y directamente se puede filtrar por el tipo de categoría. Thank you. And in the INATA database, Tara, do you want to comment? Sara, ¿quiere comentar al respecto? Tara. Pharmaceuticals, medical devices, you name it, all kinds of health technologies that are assessed and the reports are Tenemos in. todo tipo de, sí, tecnologías médicas y productos farmacéuticos. Y lo interesante es que la mayoría de las agencias evalúan dispositivos médicos. Es mucho más común y eso es porque frecuentemente los programas de fármacos son programas grandes, pero hay agencias de ETSA. Y cuando las personas piensan en productos farmacéuticos, piensan en tecnologías, evaluación de tecnologías, pero la mayoría de las agencias tienen revisiones de productos farmacéuticos y las entidades regionales se encargan de todo lo demás, según nuestra experiencia. Una pregunta más sobre la frecuencia. Si esta información se obtiene mensualmente, trimestralmente o cuando quiera que haya informes disponibles, o se trabaja sobre una base casuística. Bueno, en el caso de Brisa es un poco en el momento que tenemos, bueno, depende del caso, porque tenemos con algunas agencias, ya tenemos un acuerdo de mensualmente ingresar a la agencia o a la institución y bajar nosotros directamente los informes y acceder después, tener acceso en Brisa. Con otras instituciones, ellos son los que cada vez que tienen nuevos informes nos lo comparten y ahí nosotros lo enviamos. Entonces es un poquito de todo. También tenemos algunas instituciones que no tienen página web propia o que no publican, no tienen públicos sus informes de TS y la manera de difundirlos y publicarlos es mediante mediante Brisa, mediante Redetza. Entonces comparten los informes con nosotros y nosotros los subimos. A veces son, depende, semestralmente, anualmente, de acuerdo también a la cantidad de producción que tienen esa institución. Thank you, Malen. And from the INATA side, because I think also, Tara, you were Desde el mentioning punto de some... vista de INATA, Tara, usted nos hablaba de que habían publicado el trabajo que se estaba haciendo en la actualidad. ¿Tiene usted un cronograma para saber específicamente cuándo se tendrá esto? Sí, mire usted, las bases de datos se actúa sobre la marcha. En cuanto se obtienen los registros, se añaden a la base de datos. Tenemos al administrador de contenido que ve los elementos a ser añadidos, se asegura que funcionan los enlaces y entonces ya se publican. Ese proceso siempre está en marcha. Si hay muchas contribuciones, hay más registros. Así que no existe una limitación mensual o trimestral. Se hace sobre la marcha. No sé si Steve o Antonio quieran comentar sobre esto. Tal como ha dicho Tara, pues se va actualizando. Son bases de datos, tanto la de Brisa como la de INATA, son bases de datos vivas y se actualizan periódicamente. Pero en el caso de INATA al menos, periódicamente también vamos introduciendo mejoras de aspectos técnicos. Y este año tuvimos la posibilidad de hacer una encuesta entre nuestros miembros para identificar mejoras de aspectos funcionales. Y ahora en nuestro comité director estamos tratando de priorizar algunas de estas mejoras funcionales para incorporarlas. Esto quiere decir que son bases de datos vivas que de alguna manera van también mejorando con el tiempo, introduciendo aspectos que los propios usuarios nos van solicitando. Supongo que en el caso de Brisa es también similar.
And I can maybe just add, just in case I know we Podría agregar algo, ya que sé que tenemos especialistas en información muy sofisticada que nos pueden estar escuchando y haciendo búsquedas. Y diría que tal como lo escribí en mi presentación, un par de años en 2019-20, que INATA estaba reconstruyendo su base de datos a partir del CRD. Fue el momento en el cual no estábamos utilizando las bases de datos, apenas se estaba construyendo. Y las agencias mayores que producían muchos informes tuvieron que ponerse al tanto debido a que nos faltaban esos 2 años. La mayoría de las agencias ya lo han hecho así, pero es un proceso en curso y habrá algunas agencias importantes que agreguen sus registros. Están ustedes buscando y les parece que algo está incompleto, se debe precisamente a ese periodo de reconstrucción de 2 años y se está tratando de ponerse al tanto, cosa que está haciendo la agencia. Siguen adelante y el proceso está prácticamente ya completo. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta y luego tendremos que dar cierre. Tiene que ver con la resistividad y cuán completa es ETSA. Si incluye los informes de las agencias que contribuyen, no estamos seleccionando más bien qué es lo que va a ser publicado. Los informes que se nos comparten, el 100% de los informes se suben a Brisa. Como hablábamos, ¿no? Nosotros no hacemos una evaluación de la calidad, sino que confiamos en nuestros miembros que se dedican a eso. Pero si la pregunta es más bien si llegamos a tener el 100% de los informes de ETS que elaboran las instituciones miembros, no llegamos a tener el 100%. Quizás algunas instituciones, como comentábamos, estamos trabajando con los problemas de confidencialidad. Algunas agencias o instituciones gubernamentales todavía les cuesta publicar todos los informes de ETS, a veces porque también tienen nombres de pacientes o todo comenzó por un paciente en especial. Entonces hay que trabajar para que justamente esos informes se conviertan en informes de ETS que se puedan publicar y difundir. Y estamos trabajando en ello en conjunto con algunas instituciones que hemos podido avanzar. Y después, bueno, todos los que son agencias gubernamentales, instituciones, ministerios, no hay una barrera en cuanto a la cantidad, por supuesto, pero algunos miembros que también se fortalecen y su producción de ETS es para otras, para afuera, digamos, para otras instituciones, no pueden compartir el 100% tampoco de sus informes, pero sí comparten una buena cantidad y de acuerdo a las necesidades y nos dejan elegir los informes que más le puedan interesar a la red. Great, thank you so much, Malene. I think, yes, because we only have 3 Muchas minutes. gracias, Malene. Tan solo nos quedan un par de minutos y en aras del tiempo creo que podríamos terminar agradeciendo a todos los participantes por sus magníficas presentaciones y le devuelvo la palabra a Juan para las palabras finales de este webinar. Adelante. Solo agradecer la participación de los asistentes y también a la organización, ¿no?, conjunta de este webinar, tanto a los compañeros de INATA como de Brisa que han hecho posible este webinar conjunto y que sirva también para establecer también una colaboración futura para otro tipo de actividades e iniciativas conjuntas, ¿no? Yo creo que es importante que este tipo de herramientas sean accesibles, sean abiertas y las puedan utilizar todas las agencias que trabajan en evaluación de tecnologías sanitarias, en cualquier sitio, desde cualquier ordenador, desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Y yo creo que bueno, nada más que agradecer la participación y la colaboración de todos en esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias a todos. Tuvimos hoy 130 personas aquí con nosotros para conocer Brisa e INATA en nuestro último webinar del año. Un agradecimiento especial a INATA, a los colegas del equipo. Buen fin de año para todos. Nos vemos en 2024 con nuestros webinarios a partir de marzo del año que viene. Chao. Muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.